La resurrección es el acontecimiento más importante. Jesús ha resucitado. Jesús realmente ha resucitado y ello le concede a la Iglesia su autoridad. Los creyentes en Cristo pueden reunirse como lo hacemos nosotros hoy, porque Jesús ha resucitado. La resurrección es el Evangelio. Es fantástico comprobar que el Evangelio gira alrededor de la resurrección. Justamente la resurrección es el evento más grande e importante que ha sucedido hasta ahora en la historia de la humanidad. La resurrección es más grande que la misma creación. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento más grande e importante. En la creación fue creado el ser humano. En la resurrección, aleluya, el que ha resucitado es nuestro Señor Jesús. Entre nosotros no denominamos a este día como Domingo de Pascua, sino como el Domingo de la Resurrección. Hoy quiero presentarte algunos aspectos interesantes e importantes de la resurrección, factiblemente desde una perspectiva que nunca antes has llegado a considerar. La palabra resurrección nunca se refiere al alma o al espíritu del ser humano, se refiere siempre a la parte corporal, o sea, al cuerpo físico. Cada vez que encontramos en la Biblia pasajes que se refieren a resurrección, inclusive a la de los muertos, siempre se refiere al cuerpo físico. Esto es así porque el alma y el espíritu nunca mueren. El alma y el espíritu humano nunca están muertos, más bien existen siempre. Lo único que muere es nuestro cuerpo físico. Por ello, resurrección siempre se refiere al cuerpo físico. Este es un aspecto que tenemos que saber y comprender antes de poder avanzar al siguiente paso. La Sagrada Escritura nos muestra tres formas de cuerpos por medio de los cuales Jesús se manifestó. Podríamos formularlo de la siguiente manera: Jesús tuvo tres tipos de cuerpos. La Biblia nos revela estos tres tipos de cuerpos y a esto me referiré ahora. En primer lugar, consideraremos qué tipo de cuerpo tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. En segundo lugar, consideraremos qué tipo de cuerpo tuvo Jesús después de su sacrificio en la cruz y de su resurrección. En tercer lugar, consideraremos el cuerpo con el que Jesús se le apareció a Juan en el Apocalipsis. El mejor nombre para este libro es Revelación. Allí se presentó con un cuerpo con el que nunca antes se lo había visto. Una verdad poco comprendida de la resurrección son las tres clases de cuerpos que tuvo y tiene el Señor. La palabra de Dios nos revela qué cuerpos tuvo el Señor. Primero, un cuerpo natural. Segundo, un cuerpo de resurrección. Tercero, un cuerpo de gloria. El primer pasaje al que nos dirigimos ahora es allí donde realmente comienza todo en cuanto a este tema. Se trata de un pasaje grandioso. Se trata de Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Reina Valera 2015. La palabra es eterna y el cuerpo es limitado. En este versículo vemos que la palabra es el mismo Jesús. Él es la palabra. Él es el Logos. La palabra se hizo carne, se hizo humana. El cuerpo humano del Señor. Jesús es una persona que siempre ha existido, simplemente porque Dios siempre existió. Aquel que siempre existió, Jesús, adoptó un cuerpo humano, tal como lo tenemos tú y yo. Aquí Juan escribió: y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de su encarnación ya existía toda su gloria. En su primera venida a la tierra trajo gracia y verdad. La resurrección es gracia y verdad. Cada vez que predicamos sobre la resurrección de Cristo, estamos predicando gran gracia y favor. Amén. Cuando el Verbo, la palabra, se hizo
hizo carne, el preexistente tomó un cuerpo humano. Ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de cuerpo era este? Era un cuerpo humano con una gloria encerrada y oculta, una luz y resplandor especial. El cuerpo encerró en sí la gloria del Señor que tuvo desde la eternidad. Jesús, como ser humano, portaba en su cuerpo la gloria Shekinah. Esta estaba encerrada y delimitada allí. Esta gloria Shekinah es representada como una luz radiante y resplandeciente. Se trata de una gloria radiante y esplendorosa. Esta gloria estaba encerrada, escondida en el cuerpo de Jesús. Solo una vez en su vida terrenal, la gloria de la Shekinah pudo penetrar a través de su cuerpo y hacerse visible. Sucedió en el monte de la transfiguración. La transfiguración de Jesús fue el resplandor de su eternidad. Era el resplandor de la gloria escondida y encerrada que Jesús llevaba en sí mismo. Su gloria se hizo visible por un momento. Por eso Juan, que estaba presente, escribió: y vimos su gloria. Tú y yo nunca vimos a esta gloria Shekinah. Juan sí la vio, solo una vez en su vida terrenal, y por un breve momento esta gloria se hizo visible en el monte de la transfiguración. Esto sucedió para que la humanidad contemplara la gloria que había en Jesús. Solamente 3 personas contemplaron esta gloria: Juan, Jacobo y Pedro. Esto está relatado en Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Reina Valera 1960. De pronto no vieron más el rostro como lo conocían, sino un rostro que resplandecía como el sol. Se trataba de la gloria Shekinah, que estaba escondida en el cuerpo de Jesús. No era una gloria que vino sobre Jesús como no pocos creen. Esa gloria provenía de su interior, que estaba encerrada, escondida en su cuerpo terrenal. Estos 3 discípulos contemplaron a Jesús en su eterna existencia. Contemplaron algo de la eternidad. ¿Cómo es y será la eternidad? Nunca incluirá oscuridad ni tinieblas, pero sí esplendor en todos los colores. Ahora podemos entender lo que le costó a Jesús hacerse hombre. ¿Qué le costó a Jesús su encarnación? Le costó 2 veces la gloria que siempre tuvo. La primera vez cuando se hizo carne y la segunda vez en su transfiguración, ya que solo fue visible durante un breve momento. Le costó prescindir de la manifestación de esa gloria durante 33 años. El día de la crucifixión todo cambió. Jesús fue clavado en la cruz, murió y derramó su sangre. Jesús estuvo separado del Padre durante 3 horas. Sucedió cuando todo se oscureció. Jesús fue resucitado espiritualmente antes de haber muerto físicamente. En la cruz expresó: consumado es. Él entregó su espíritu al Padre y fue por 3 días y 3 noches al reino de la muerte, esto es, al Hades, al seno de Abraham. Allí condujo al paraíso a todos los que habían muerto en justicia. Luego resucitó espiritualmente, acontecimiento que no pudieron ver los seres humanos. Luego de su muerte en la cruz, Jesús resucitó. En cuanto al cuerpo resucitado del Señor, después de la muerte en la cruz, podemos decir lo siguiente: para Jesús, el cuerpo de resurrección significó que todas las limitaciones de su cuerpo humano fueron eliminadas. Solo que la gloria de la Shekinah aún no era visible. Esta se escondió durante otros 40 días y siguió encerrada. El cuerpo resucitado del Señor fue glorificado, pero esta gloria no fue visible durante 40 días hasta su ascensión. Aquí encontramos 8 hechos sobre el cuerpo de resurrección del Señor.
recordamos que la resurrección es el Evangelio. Primero, hubo muchos cambios y muchas similitudes con este cuerpo. Juan 20:15. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Reina Valera 1960. Segundo, este cuerpo tiene la capacidad de aparecer y desaparecer. Lucas 24, versículos 31 al 36. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Reina Valera 1960. Tercero, este cuerpo es material, es decir, tiene carne y huesos. Lucas 24, versículos 39 y 40. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Cuarto, este organismo no tenía problemas con las barreras materiales. Juan 20:19. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Reina Valera actualizada 2015. Quinto, este cuerpo no es solo espíritu, puede comer. Lucas 24, versículos 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Reina Valera 1960. Sexto, este cuerpo podía ser tocado. Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Reina Valera 1960. Séptimo, este cuerpo era visible, no era una visión. Juan 20:20. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Octavo, este cuerpo puede respirar y soplar. Juan 20:22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Nueva traducción viviente. Consideremos ahora el tercer cuerpo de Jesús, el cuerpo de gloria del Señor. Para ello leemos Apocalipsis 1, versículos 12 al 16 en la versión Reina Valera actualizada 2015. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro
era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Reina Valera actualizada 2015. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, tenía un cuerpo de resurrección glorificado, pero la gloria de la Shejiná aún no era visible. Solo después de la ascensión, 40 días más tarde, se manifestó la gloria en toda su extensión para siempre. ¿Por qué vemos a un Jesús diferente en el Apocalipsis que después de su resurrección? Porque solo después de la ascensión de Cristo se hizo visible la gloria de la Shejiná. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? No solo recibiremos un cuerpo de resurrección, sino que recibiremos la misma gloria que la del Señor. En la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 21 dice así: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Transformará nuestro cuerpo débil en la semejanza de su cuerpo glorioso. ¿Qué significa la resurrección para nosotros los creyentes? Vayamos ahora a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, versión Reina Valera actualizada 2015. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, esto es, el diablo, y para librar a los que por temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Hemos sido liberados del miedo y del temor a la muerte. Repito, hemos sido liberados del miedo y del temor a la muerte. No hay más muerte para el creyente, solo un cambio de vestuario. ¿Cuál es la razón de todos los miedos y temores? El miedo a la muerte. La gente no tiene miedo a volar en avión, mas tiene miedo a morir. ¿Es miedo a volar o miedo a morir? Se trata del miedo a morir. Cuando la gente tiene miedo a la cirugía, tiene miedo a no despertarse después. Gracias a Dios por la obra perfecta de redención de su Hijo Jesucristo. La verdad es que Jesús con su propia muerte venció a la muerte, pero la muerte por sí sola no es suficiente para disipar el miedo. La verdadera razón es que Cristo resucitó y venció a la muerte. Cristo ha resucitado. Para ir culminando, leeremos el pasaje de Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11, en la versión Biblia de las Américas. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Creamos de corazón la verdad de la resurrección de nuestro Señor y en las bendiciones que derivan de la misma. Cristo ha resucitado y vive en nuestros corazones. Amén.